Hoy vamos a analizar un caso que ocurrió hacia finales del siglo XIX. Así que relájense mientras nos dirigimos a Estados Unidos. Maggie Thompson nació el 23 de octubre de 1881 en St. Louis, Missouri. En 1888 se mudó con sus padres a Cleveland, Ohio. Cleveland experimentaba gran crecimiento y oportunidades gracias a sus industrias de acero, petróleo y manufactura. Sus fábricas en expansión, sólidas rutas ferroviarias y comerciales, y su reputación por el empleo industrial atraían a personas de muchas partes de Norteamérica, quienes eran atraídos por su promesa de progreso y avance económico. La familia Thompson vivía en el número 24 de la avenida Merchant, en el lado sur de Cleveland, cerca de la escuela Tremens, donde la pequeña Maggie estudiaba. Jacob Thompson era frenero en el ferrocarril. Este era un trabajo exigente que lo mantenía fuera de casa durante largas horas. Mientras su esposa cuidaba a sus 3 hijos, Maggie, Charlie, de 4 años, y un bebé menor de 3. Maggie era una niña brillante y dulce, conocida en el vecindario por sus ojos oscuros y su carácter alegre. El jueves 9 de mayo de 1889 fue a la escuela, como de costumbre, y a las 11 en punto se dirigió a casa para almorzar. Mientras lo hacía, platicó con sus amigas y se detuvo a ver a una de ellas probar un triciclo nuevo. Cuando se despidieron en la esquina de la calle Fairfield y la avenida Merchant, Maggie se dio la vuelta para caminar la corta distancia de regreso a su casa. Al mediodía no apareció en la mesa para comer, lo que preocupó a la señora Thompson. Revisó el patio, luego las calles, pero Maggie no estaba por ningún lado. Salió llamando su nombre y los vecinos salieron para ver si podían ayudar. Cuando las clases de la tarde se reanudaron, la señora Thompson hizo averiguaciones en la escuela, pero los maestros le dijeron que Maggie se había ido cuando terminaron las clases a las 11 y no había regresado. Al no haber señales de su hija, la señora Thompson llamó a la policía. En menos de 3 horas tras la alarma, toda la policía de la ciudad buscaba a la niña desaparecida. Las estaciones de tren fueron vigiladas de cerca, las calles patrulladas y se investigó cada posible pista. Se informó que a la 1 de la tarde se vio a una mujer llevando a una niña que se parecía a Maggie por el puente Central Way hacia el lado este de la ciudad. La información fue dada a un encargado del puente por una joven que afirmó conocer personalmente a Maggie. A pesar de esto, no se halló rastro de la niña ni de la misteriosa mujer. Cuando el señor Jacob Thompson llegó a casa y se enteró de la desaparición de su hija, salió de inmediato a buscarla y fue acompañado por sus colegas y amigos del depósito. James Campbell, un chico del telégrafo en la oficina del ferrocarril Lakeshore, en el depósito Union, dijo a la policía que cerca de las 2:30 p.m. del jueves, día en que desapareció Maggie Thompson, vio a una mujer corpulenta frente al depósito con un niño y una niña de unos 7 años. Dijo que la mujer vestía completamente de negro y llevaba un bolso marrón, y que la niña parecía estar enferma y estaba llorando. Agregó que la mujer le compró dulces para que guardara silencio. La policía investigó esa pista. Como Maggie estaba bien de salud la última vez que la vieron, pensaron que era poco probable que se enfermara tan rápido. Aún así, continuaron investigando los reportes. En los días siguientes, la búsqueda fue infructuosa y la casa de los Thompson se volvió un lugar de angustia y constante movimiento. Amigos, vecinos y familiares iban y venían a todas horas, trayendo consigo pequeñas noticias, nuevos rumores o simplemente su simpatía. Muchos pasaron horas buscando en calles, patios de trenes y orillas del río desde que se supo que la pequeña Maggie no volvió a casa. El sábado 11 de mayo se llevó a cabo una reunión en la iglesia de la avenida Jennings, donde la gente del lugar expresó formas adicionales de intentar encontrar a la niña desaparecida. Todos los presentes expresaron una profunda simpatía por la familia Thompson y estuvieron de acuerdo en que cada miembro de la comunidad tenía el deber de hacer todo lo posible para ayudar a localizar a la pequeña. La reunión terminó con una resolución que autorizaba al jefe Schmidt a ofrecer una recompensa de $100 a quien pudiera proporcionar información que llevara a la recuperación de Maggie Thompson, ya fuera que la encontraran con vida o fallecida. Durante las semanas siguientes, los periódicos no publicaron más que los rumores que circulaban en la ciudad. Algunos informes afirmaban que habían visto a Maggie en Cincinnati, otros en Pittsburgh, y algunos sugerían que la habían llevado a Ontario, en Canadá. Para el señor y la señora Thompson, esos días fueron angustiantes y llenos de incertidumbre porque no sabían qué había pasado con su hija.
Una mujer que vivía en el lado sur de la ciudad informó a la policía que un vendedor ambulante italiano que llevaba una canasta de joyería barata había pasado por su casa y al irse habló con su hija pequeña. Al preguntarle a su hija qué le dijo el hombre, la niña respondió que le ofreció cosas bonitas si se iba con él. La policía investigó al vendedor ambulante y descubrió que lo vieron 2 veces más en el lado sur de la ciudad desde ese día. Pero a pesar de sus investigaciones, no han podido localizarlo. Se sabía que algunos niños habían sido llevados de ciertos lugares y transportados a ciudades donde los obligaban a mendigar. Y a medida que la historia del vendedor ambulante se difundía, la gente empezó a creer que eso fue lo que le pasó a Maggie Thompson. A pesar de la búsqueda constante, parecía que Maggie se había desvanecido. Un reportero describió su desaparición como si la tierra se la hubiera tragado. No se había encontrado ninguna pista real y, mientras la policía seguía investigando, el caso empezó a considerarse una de las desapariciones más misteriosas reportadas en Cleveland. Después de una semana sin pistas sólidas y con la creciente presión pública, la policía decidió interrogar al señor y la señora Thompson de manera más exhaustiva. Los investigadores habían empezado a considerar todas las posibilidades, incluyendo la posibilidad de que alguien dentro del hogar supiera más de lo que había admitido al principio. Las entrevistas fueron largas y detalladas, pero pese a los esfuerzos de los oficiales, no surgió nada nuevo y la angustia de la pareja parecía real. Una vez más, la investigación terminó sin ningún resultado. El domingo 9 de junio se cumplió un mes desde la desaparición de Maggie Thompson. Los residentes del 42 de la avenida Merchant ya no podían soportar el horrible olor que rondaba su casa. Durante semanas empeoró y esa noche fue insoportable. La casa era del señor Enrique Luth, un carpintero alemán mayor que vivía con su esposa y su hijo Otto, de 16 años. Detrás de la propiedad había un pequeño departamento rentado al señor José Schell y su esposa. Esa noche la señora Luth, recién salida del hospital, pidió a su esposo investigar el terrible olor. El señor Luth bajó al sótano mientras ella sostenía una linterna desde la puerta. Había 2 sótanos bajos y angostos debajo de la casa, y el señor Luth había decidido revisar ambos. Primero se arrastró hacia el más pequeño y tras unos minutos salió. Estaba pálido y temblando, con los ojos abiertos de horror. «Bueno, ¿qué encontraste?», le preguntó su esposa en alemán. El señor Luth respondió que había un cuerpo debajo de la casa. La señora Luth salió corriendo a la calle y llamó al agente Steen, quien casualmente pasaba por ahí durante su ronda. Cuando vio la entrada al sótano, se dio cuenta de que él no cabía, así que le pidió al señor Luth que regresara y sacara lo que había encontrado. El señor Luth hizo lo que le pidieron y sacó el cuerpo hacia una ventana. Era el cuerpo de una joven. Había sido desmembrado y ya estaba en estado de descomposición. La jefatura de policía fue notificada de inmediato, y en cuestión de minutos, el capitán Gates, el detective Douglas, el teniente English y varios otros oficiales, junto con el forense, el señor Walsh, llegaron al 42 de la avenida Merchant. Pero no fueron los primeros. La noticia del hallazgo se difundió rápido en los vecindarios, y cuando llegaron las autoridades, la calle ya estaba llena de curiosos. En menos de 10 minutos, casi 200 personas se reunieron afuera, murmurando asombradas e incrédulas mientras los oficiales iniciaban la investigación. La ropa encontrada junto al cuerpo parecía coincidir con la que Maggie llevaba puesta cuando desapareció. El señor y la señora Thompson fueron notificados, y el señor Thompson acudió de inmediato a la casa, pero no se le permitió ir al lugar donde se había encontrado el cuerpo. Le enseñaron un sombrero hallado y le preguntaron si lo reconocía. Al verlo, se puso muy emocional, levantó las manos al aire y exclamó: «¡Dios mío, es mi hijo!». Luego intentó zafarse de los oficiales y forzar su entrada al sótano. 3 oficiales lograron detenerlo, pero era obvio para todos que era un hombre consumido por el dolor. Para ese momento, la multitud afuera ya estaba alterada y comenzó a gritar amenazas contra los ocupantes. Cuando el señor Thompson gritó: «¡Linchamiento, el asesino!», todos empezaron a corear lo mismo. Y por un momento parecía que la multitud podría irrumpir en la propiedad. Los oficiales lograron hacerlos retroceder y continuaron intentando contener al señor Thompson, quien seguía intentando entrar al sótano. Todos los ocupantes del número 42 de la avenida Merchant fueron detenidos y llevados a la estación del 9º precinto. La policía creía que alguien entre ellos debía saber algo sobre el crimen.
ya que el cuerpo solo pudo haber sido colocado donde se encontró entrando por una de sus bodegas. Al preguntarle al señor Thompson si conocía a los residentes, dijo que nunca los había tratado ni tenía razones para sospechar de ellos. Cuando los oficiales interrogaron a los vecinos, describieron a la familia Lutz como una familia alemana tranquila y respetable con 2 hijos, uno que aún vivía en casa y otro que ya se había mudado. Nadie sabía nada del señor y la señora Sheville. Los 5 ocupantes quedaron bajo custodia policial mientras seguía la investigación. El señor Lutz les dijo a los oficiales que era carpintero de oficio y que había estado trabajando desde enero en la ciudad de Fremont, a unas 85 millas de Cleveland. Dijo que durante ese tiempo solo había regresado a casa una vez, hasta hace una semana cuando volvió por mercancía. Mencionó que pronto supo de las quejas de sus inquilinos por el mal olor en la casa, y para el domingo el olor se había vuelto tan insoportable que él y su esposa decidieron bajar al sótano para investigar. Comentó que había 2 sótanos bajo la casa, ambos revisados antes por otros. Pero el señor Lutz dijo que, como él era bastante pequeño, pudo meterse a gatas en uno de ellos, mientras su esposa, que apenas había salido del hospital, le sostenía una lámpara. El señor y la señora Sheville dijeron que nunca bajaron al sótano, pero pidieron a su casero investigar el terrible olor. Los inquilinos traseros, el señor José y la señora Clarissa Sheville, vivían ahí desde octubre pasado. Ambos tenían alrededor de 40 años, pero solo habían estado casados desde el otoño anterior. El señor Sheville les dijo que había notado el terrible olor por primera vez unas 3 semanas antes, pero al principio no le dio mucha importancia y poco a poco se fue acostumbrando. Explicó que a menudo trabajaba hasta tarde y que normalmente estaba demasiado cansado cuando llegaba a casa como para prestar mucha atención. Sin embargo, mencionó que un día antes del hallazgo se quejó con su casero, el señor Lutz, por el olor persistente. Mientras la policía investigaba el asesinato de la niña de 7 años, se enfocaron en Otto, el hijo de 16 años de los Lutz. Trabajaba en una tienda de cigarros, en el 270 viaducto, y, durante la ausencia de su padre en Fremont, y mientras su madre estaba en el hospital, había vivido con su hermano Juan en el 75 de la calle Hamburgo, pero regresó a vivir con sus padres el 1 de junio. Otto les dijo a los oficiales que durante el tiempo que vivió con su hermano, frecuentemente visitaba la casa de sus padres solo para asegurarse de que todo estuviera bien. Dijo que alrededor del 16 de mayo empezó a notar el olor desagradable. Y agregó que su hermano también lo había notado y le había dicho que buscara para averiguar de dónde provenía. Aunque Otto respondió a las preguntas de los oficiales, era obvio que no decía mucho, como si tuviera algo que intentaba ocultar. Sin embargo, después de un tiempo cambió, su confianza se rompió, y aunque al principio negó cualquier participación en un asesinato, después confesó y firmó una declaración escrita. Les dijo a los oficiales que alrededor de las 11:30, el día que Maggie Thompson desapareció, él estaba parado en la puerta de su casa, cerca de la esquina de Fairfield y Merchant Avenue. Dijo que Maggie pasó por ahí rumbo a su casa tras la escuela, de forma amistosa e infantil. Cuando le preguntaron si tenía algún botón que ella pudiera tener para su colección, Otto dijo que respondió, «Ven conmigo y te daré algunos». Dijo que ella lo siguió sin dudar hasta el dormitorio de la casa y, una vez dentro, de repente la agarró, la arrojó a la cama y, a pesar de sus gritos y forcejeos, la agredió. Dijo que entonces se sintió abrumado por el miedo y las consecuencias de sus actos, así que tomó un martillo que estaba cerca y la golpeó en la cabeza. Dijo que luego le quitó la ropa, envolvió el cuerpo en sábanas y lo dejó en la cama. Dijo que lo dejó ahí durante 6 días, desde el jueves hasta el miércoles siguiente, ya que su padre estaba trabajando en Fremont y su madre estaba en el hospital. Dijo que nadie entró a la casa durante ese tiempo y el miércoles. Sacó el cuerpo de la cama, lo envolvió en unas cobijas y lo arrastró hasta el sótano. Después de firmar la confesión, Otto parecía completamente destrozado. Era como si ahora comprendiera plenamente la enormidad de su situación. Repetidamente murmuraba, «Oh, mi querida madre». Otto Lutz fue entonces arrestado formalmente y acusado de asesinato. La familia Thompson sufrió otra tragedia cuando, el 7 de septiembre, el padre de Maggie, Jacob Thompson, resultó gravemente herido en el trabajo tras ser atropellado por una locomotora. El juicio de Otto Lutz estaba programado para comenzar el lunes 21 de octubre de 1889 ante el juez Solders.
Sin embargo, por una enfermedad, la señora Thompson, madre de la niña, falleció, y la dificultad de seleccionar un jurado imparcial para un caso tan impactante y ampliamente publicitado hizo que el testimonio no comenzara hasta el lunes 9 de diciembre. Otto Luth estuvo representado por el señor W. S. Kerowish, mientras que la acusación estuvo a cargo del fiscal Hayden. Mucha gente quería presenciar el juicio y había una gran multitud afuera del tribunal. Adentro, la galería estaba inquieta, así que el juez Saunders tuvo que pedirle al alguacil Sawyer y al subjefe Goldstell que se aseguraran de mantener a todos los espectadores en orden. Aunque Otto ya había confesado el asesinato, se declaró inocente. Sus abogados argumentaron que la confesión que había dado a la policía no debía ser admitida como prueba, alegando que no la hizo de manera voluntaria. Sostuvieron que Otto había estado asustado, confundido y que era demasiado joven para comprender completamente lo que decía o la gravedad de la situación. Al escuchar los argumentos de ambas partes, el juez Saunders dictaminó que las confesiones permanecerían como prueba, dejando al jurado decidir cuánto peso debían tener. Y si la declaración reflejaba una verdadera admisión de culpa o era el resultado del miedo y la presión durante el interrogatorio. Muchos testigos describieron cómo la pequeña Maggie Thompson había salido de la escuela ese día y fue vista caminando a casa por la calle Fairfield y la avenida Merchant. Vecinos la vieron por las rutas y comerciantes locales relataron sus movimientos, diciendo que parecía muy alegre. El señor Henry Luth testificó que descubrió su cuerpo en el sótano cuando fue allí a investigar un olor terrible que había molestado la casa. Los oficiales de policía hablaron sobre la escena y explicaron cómo todos los ocupantes fueron arrestados y llevados a la estación del 9º precinto. Hubo testigos médicos expertos, incluido el forense, el señor Walsh, quien proporcionó detalles sobre el estado del cuerpo y la causa de la muerte. La señora Eva Baker testificó que había hecho la lavandería para la familia Luth durante aproximadamente 5 años. Y mientras se preparaba para que el señor Luth regresara de Fremont y la señora Luth regresara del hospital, fue a la casa para ver si todo estaba en orden. Entró en una de las habitaciones donde vio un colchón que estaba manchado y lleno de gusanos. Le dijo al tribunal que no podía creer lo que vio. E inmediatamente fue y habló con Otto y le preguntó qué había hecho, a lo que él respondió: «No he hecho nada». Dijo que le mostró el colchón y le dijo que la señora Sheville no había podido comer durante 3 días por el olor y que debía atenderlo de inmediato. Dijo que al día siguiente regresó a la casa y notó que él había limpiado el colchón y lo había puesto en una esquina. La defensa argumentó que Otto sufría de epilepsia, una condición que era común en su familia. Su madre declaró que llegó a Estados Unidos desde Alemania en 1864 con sus padres. Mencionó tener una hermana viva y que sus padres perdieron a 4 hijos en Alemania. Ella declaró que tanto ella como su madre sufrían de epilepsia y que Otto había heredado la misma condición. La defensa llamó a varios testigos médicos. Se les pide que expliquen al jurado la naturaleza de la epilepsia y que den su opinión sobre si podría considerarse una forma de locura. En ese entonces, la epilepsia se comprendía poco y se veía más como un trastorno mental que como una enfermedad nerviosa. Se creía ampliamente que los ataques epilépticos podían dejar a una persona temporalmente loca o inconsciente de sus acciones. La defensa confiaba en que el jurado considerara la enfermedad de Otto como prueba de que no era totalmente responsable de sus actos. Sin embargo, la fiscalía contrarrestó esto argumentando que no había evidencia de que Otto hubiera tenido una convulsión epiléptica en el momento del crimen. Sus acciones antes, durante y después del asesinato mostraban planificación y conciencia de sus actos. No por confusión o pérdida de control asociada con la epilepsia, aunque la mayoría de los residentes de Cleveland estaban convencidos de la culpabilidad de Otto, y el caso dominaba las conversaciones en las tiendas y en las calles. Algunos se preguntaban si las acciones del chico estaban influenciadas por una condición médica familiar que pudo afectar su mente y comportamiento. Sin embargo, estas pocas voces compasivas eran cautelosas y pronto acalladas por la ira y horror de otros. La ciudad tenía personas que, pese al shock por el crimen, sentían simpatía por el chico. El 29 de diciembre, la fiscalía y la defensa resumieron sus casos. La fiscalía destacó la brutalidad del crimen, la confesión de Otto y las pruebas claras que lo vinculaban al asesinato. La defensa alegó que Otto tenía epilepsia, común en su familia, y solicitó al jurado considerar su juventud y este padecimiento al juzgar su culpabilidad.
Después de 6 horas de deliberación tensa, el jurado regresó con su veredicto. Otto Luth fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Después de esto, el juez Solders lo sentenció a muerte y anunció que sería ahorcado el 16 de abril. La sala del tribunal estalló en angustia y la madre de Otto, abrumada por el dolor, comenzó a gritar en alemán. El asesinato de Maggie Thompson fue considerado uno de los crímenes más impactantes y brutales en la historia de Ohio. Sin embargo, muchas personas dudaban ante la idea de ejecutar a un adolescente, especialmente a uno que sufría de epilepsia, una condición que algunos creían que afectaba la mente y el comportamiento. En los días siguientes, la defensa de Otto apeló pidiendo nuevo juicio y suspensión de la ejecución. El tribunal otorgó un indulto temporal para que presentaran sus argumentos. Sin embargo, cuando el Tribunal de Apelaciones y la Corte Suprema de Ohio se negaron a revocar el veredicto, se aplazó la ejecución hasta el 29 de agosto, permitiendo a los abogados presentar una petición ante la Junta de Indultos. Este intento también fracasó y se hizo una última apelación al gobernador Campbell, pero él se negó a revocar el veredicto y conceder clemencia. A pesar de los repetidos esfuerzos legales y el debate público sobre ejecutar a un adolescente con una condición médica, la sentencia se mantuvo. El 29 de agosto de 1890, Otto Luth fue ahorcado. Al día siguiente, entregaron su cuerpo a sus padres para el entierro. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan. Y espero verlos a todos de nuevo en el próximo. Briefcase.